Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Cuando el pueblo de Dios, Israel, ya iba a poseer la tierra prometida, estaba ya a punto de entrar, Dios le encargó a Moisés de que le diera o le repitiera nuevamente a esta generación nueva que iba a ingresar a la tierra prometida, que le repitiera todas las normas, que le repitiera todos los estatutos, que le repitiera todos los mandamientos de la ley de Dios, para que lo cumplieran, para que fueran pueblo santo, para que fueran un pueblo diferente a los demás pueblos donde la tierra que iban a entrar. Porque sabemos que eran cananeos, personas que no creían en Dios, personas que no conocían a Dios, personas que adoraban otros dioses. Entonces, en Deuteronomio capítulo 4, Moisés empieza a decirle: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. La tierra que Dios te da. Pero dice algo importante. Dice que hagas, que obedezcas, que practiques la palabra que Él os enseña, los decretos, los estatutos, los mandamientos, para que puedas entrar, para que puedas vivir bien. O en ese tiempo era la tierra prometida. Hoy Dios nos promete una vida eterna, una eternidad, estar con Dios allá arriba en los cielos. Nos promete estar bien. Y eso nos los da si cumplimos esto. Si cumplimos su palabra, si practicamos su palabra, si vivimos la palabra de Dios. Y en ese tiempo era parecido. Pero después dice el versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. No le añadirás palabra, ni le quitarás palabra a estos decretos, a estas normas, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Para que guardes los mandamientos que hoy se te ordenan, le decía Moisés de parte de Dios al pueblo. No quitarás ni añadirás palabra. Y esto Dios lo decía precisamente porque sabía lo que iba a suceder. Sabía lo que las personas son capaces de hacer con la palabra de Dios. Unos añadirle a la palabra de Dios y otros quitarle. Otros no hablan, otros la ignoran, precisamente para que las cosas sean a su acomodo. Por eso hoy vivimos dos corrientes muy peligrosas. Hay corrientes de aguas peligrosas de las cuales pueden arrollar una persona y llevársela y matarla, ahogarla. Hay corrientes de arena, montañas que se derrumban y hacen una corriente de arena y pueden sepultar personas. Hay corrientes de nieve, cuando la nieve cae, y hay corrientes que pueden también matar personas. Pero en este caso son corrientes doctrinales. Hay dos corrientes muy peligrosas, las cuales hoy, en vez de acercar al hombre con Dios, lo que hace es alejarlo y prácticamente condenarlo. Hoy vivimos la corriente legalista y la corriente liberal, o más bien libertinaje. ¿Cuáles son los legalistas? Estas personas que creen ser más santas que las demás. Algunas congregaciones legalistas que te condenan por una prenda de vestir, de las cuales de pronto, por ejemplo, me he dado cuenta de que si un hombre
va a predicar, va a subir al púlpito a predicar en el templo, si no tiene puesta una corbata, no puede hacerlo, porque para ellos la corbata es santidad. Significa que el hombre que está cambiado con su camisa y su pantalón y sube a predicar porque no tiene una corbata, entonces es menos santo que el que sí la tiene. Estas personas lo que hacen es añadirle a la palabra de Dios, que si tienes esta prenda, que si no tienes otra prenda, que si no pactas con Dios, que si no das diezmo te vas al infierno. No enseñan el diezmo como deben de enseñarlo, sino haciendo mentiras y falsedades acerca, sea del diezmo, sea de la ofrenda, sea del vestir, sea del calzar, sea de lo que sea. Le añaden a la palabra de Dios solamente para buscar una santidad forzada, más por doctrina de hombres, más porque al pastor de esa iglesia le pareció que es bueno decir esto para que sus ovejas, su congregación sea más santa que las demás. Y en vez de acercar a Dios a las personas, lo que hacen es alejarla, porque hay mucha gente que cuando llega a estas iglesias se va, porque se dan cuenta de que le están añadiendo a la escritura. Ahora vamos a la otra corriente, los liberales, de los cuales quieren tener iglesias llenas porque más bien buscan la aceptación de las personas, buscan ser aceptados por la gente y no rechazados, porque quitan las palabras, porque no hablan de la palabra realmente, o no hablan de toda la Biblia. Ignoran algunas cosas que la Biblia dice. ¿Para qué? Para que puedan acomodarse las personas de la congregación a la manera de vivir que tienen, seguir pecando y seguir diciéndole a Dios que todo esto es bueno, no hablando del pecado, no hablando del arrepentimiento, no hablando de que hay alguien que nos redime de pecado y se llama nuestro Señor Jesucristo, no hablando de la condenación o de la eternidad, no hablando que nos vamos a una eternidad si estamos con Cristo, y no hablando de una condenación de que te vas al infierno si no estás con Él. No hablan de nada de esto para no ahuyentar a la gente y tener las iglesias llenas e ir en pos de otras cosas materiales en vez de las espirituales. Entonces, nada más se la pasan hablando del amor de Dios, pero no hablan del otro lado, de qué le pasa a una persona cuando no está con Él realmente, cuando no obedece los estatutos, cuando no obedece las normas, cuando no practicas la palabra. Como dice Moisés al principio, obedece los decretos, obedece los mandamientos y entrarás a la tierra que vas a poseer, para que vivas en ella y vivas por medio de la palabra de Dios. Y no te pase como a esos que adoraron otros dioses y fueron destruidos por Dios. Eso no lo dicen, porque Dios destruye al que no está con Él, pero está y bendice al que sí está con Él. Esto es lo que hay que hablar. Entonces vemos movimientos, corrientes, de las cuales se van a los extremos. Uno porque le añade a las escrituras y otro porque evade o quita de las escrituras. Por eso Dios sabía o sabe que desde esos tiempos pasaba. Los fariseos le colocaban palabras a la Biblia, colocaban doctrinas que hasta el Señor Jesucristo les tocó decirle: ustedes colocan cargas pesadas sobre los hombros, sobre las espaldas de las personas que ni ustedes son capaces de cargar. Se los decía porque colocaban doctrinas, colocaban cosas, colocaban reglamentos encima de las personas para que cumplieran y fueran los más santos, pero a la final de cuentas ni los que enseñaban la palabra de Dios cargaban estas cajas pesadas o cargaban estas cosas que ellos mismos predicaban. Pero también está el otro extremo, el extremo del libertinaje,
del liberalismo, del que hagas lo que quieras, del que vistas como quieras, que te comportes como quieras, que hagas lo que sea, que Dios te ama así y así vas a entrar al cielo según ellos. Y eso es mentira. Hay que predicar la verdad. Por eso, ojo, mi querido amiga, amigos y hermanos que escuchan, cuidado con estas dos corrientes, porque en vez de salvarte, te condenan. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. A ti, Señor, te alabamos y te exaltamos y te pedimos, Señor, que nos hagas caminar en tu verdad, porque es la que nos salva. No permitas que le quitemos y no permitas que le añadamos nada a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, dos corrientes peligrosas. Bye bye.